debuté en segunda división, fiché por el Getafe cuando llegué a Madrid y después me fui al Fuenlabrada. Y fue en el Fuenlabrada cuando debuté en segunda. Estaba en dinámica profesional y por eso tengo Wikipedia. Tu madre es maestra, funcionaria, tu padre funcionario. Bueno. Sí. Y tú, el entorno quizás es el entorno de esa universidad con muchos alumnos, me imagino, con una mentalidad similar, que no es lo común en el sistema universitario, pero bueno, en esta universidad en concreto sí que se estila este tipo de emprendimientos o hay más gente. El entorno te influyó mucho en dar el paso a emprender, ¿no? O sea, yo creo más que la universidad, porque sí que hay un buen entorno a nivel de, bueno, tienen por ejemplo una organización de startups y tal y cual, pero es verdad que justo eso creo que en mi caso no ha sido el componente importante, ha sido más la suerte que tuve con las personas que estaban en mi clase. Compartíamos mismas inquietudes con ese tipo de personas y fue más lo que sí que me llevó al emprendimiento. De hecho, yo, por ejemplo, cuando ya empecé la carrera, empecé a hacer ciertos dropshippings. Entonces, bueno, compraba AliExpress, le duplicaba el precio y vendía en una tienda que yo había hecho en Shopify y después lo potenciaba con anuncios online. De este tipo de proyectos hice un par, la verdad que tampoco vendí mucho, pero me ayudó muchísimo a saber cómo crear páginas web, por un lado, sobre todo tiendas online, y cómo vender productos online. Que esas son dos de las cosas que determinan lo que es ahora mi trabajo, ¿no? Que después hablaré de ello, pero básicamente que es tener una agencia de marketing digital enfocada a paid media y growth, lo que viene a ser hacer anuncios online y conseguir que esos anuncios online ayuden a tiendas online a vender más, ¿no? Pero sí que fue en ese proceso de la universidad, por ejemplo, cuando era amigo mío de la universidad, a Nicolás, y con Nicolás nosotros empezamos realmente nuestro primer emprendimiento serio, pero la verdad es que es bastante random, porque a raíz del COVID salió un aparato, no tiene nada que ver, pero ya veréis que es por donde viene absolutamente todo, un aparato que limpiaba el aire de un espacio cerrado. Entonces en el COVID tú imagínate la importancia de eso, porque nadie podía ir a las oficinas, nadie podía trabajar en los restaurantes, no podían abrir la hostelería. Y esto, por ejemplo, llegó a un amigo de mi padre y él me lo presentó a mí y yo dije, oye, pues está bastante interesante, una comisión bastante alta, ¿por qué no empezamos con este tipo de cosas? Y, por ejemplo, Nicolás, con el mercado de Madrid y demás, yo sabía que me iba a ayudar un montón, entonces se lo propuse, oye, ¿por qué no lo hacemos? Fuimos a ello. Y lo que pasó es que yo cuando iba a esos restaurantes o a esos negocios, yo lo que veía es que, vale, muy bien lo del COVID, pero su problema real era estructural y era que no tenían ni idea de cómo tener su negocio online. Redes sociales súper malas, página web horrible. No sabían realmente cómo tener su presencia online. Y a partir de eso yo le empecé a decir a Nico, oye, ¿por qué realmente no cogemos y hacemos un negocio de verdad? No es que seamos ni comisionistas ni nada, hacemos un negocio de verdad y damos cabida a este tipo de problema que es más que evidente. Entonces, 21 Nova nace ahí, en octubre de 2020, con este problema que nosotros identificamos. La cuestión, que ese nicho, que en un principio nosotros pensábamos que eran negocios más tradicionales, llevarlos al mundo online, es complicado. Y sobre todo es complicado cuando no tienes ningún tipo de prueba social anterior. Es querer cambiar el mundo, querer cambiar un nicho de emprendedores que no ha dado el paso. Eso es. Que sí que forzado por el tema del COVID, o no vamos a decirlo del bicho, que no le gusta a YouTube. El tema del COVID ayudó mucho a esa transición. A acelerar esa transición, y mucha gente se dio cuenta en ese momento. Sí, pero eran muy reacios. O sea, cambiar la mentalidad de una persona que, ponle, que lleva 20 años con su negocio, 30 años con su negocio, y que venga un chaval de 20 años sin ninguna prueba social a decirte que tu negocio va de pasarte todo absolutamente a online, o por lo menos a tener una buena presencia online, pues eso nos llevó a estar muchos meses enviando presupuestos muy bajos y que no nos aceptasen ni uno. O sea, los primeros proyectos que nos salieron era una página web puntual, algún tipo de arreglo en una web puntual, pero a mí eso no era de todo lo que me gustaba. Hasta que
En mayo 2021, o sea, de octubre de 2020 hasta mayo de 2021 nos comimos los mocos bastante. Y como os comenté anteriormente, yo desde el principio hice bien las cosas, me di de alta de autónomos, pagando la tasa de autónomos y sin facturar absolutamente nada. Mi madre me echaba la bronca. Pero en mayo de 2021 sí que, bueno, ahí Nico, mi socio, conoció a los chicos de Scoofers, a Javier y a Jaime, que es una marca de moda streetwear, y actualmente es una de las más punteras, top 2 probablemente en España y vendiendo internacionalmente, ¿no? Pero en ese momento es verdad que era una marca pequeña con una facturación buena, pero bastante limitada. Para mí eso me parecía una locura en su entonces. Yo creo que estarían en torno a 30.000, 40.000 euros en su momento de facturación, que estaba muy bien, mensual, lógicamente, pero ellos querían dar un paso más y ellos habían identificado que el dar un paso más iba por potenciar de verdad la captación de clientes con Facebook Ads. Y justo, por ejemplo, Nico le dijo, oye, pues mi socio es un crack en esto, no sé qué, no sé cuánto, vamos a reunirnos. Y nos reunimos. Claro, hablando de ellos me comentaban, o sea, nosotros queremos al mejor en esto, queremos que sea el puto amo en esto, punto. Y yo, a ver, pues yo el puto amo en esto, hay que decir que tampoco es que sea. Lo que sí que os puedo decir es, no tengo una prueba social para enseñaros, porque yo había ayudado a una profesora, a Carmen, saludo desde aquí, que tenía cursos online y demás, le había ayudado a vender más sus cursos. Ella metía más o menos unos 10 alumnos, o sea, vendía unos 10 cursos por cada webinar que hacía con 100 personas y todo eso se lo multipliqué por 10 con la captación. Entonces, Carmen me lo decía mucho, pero yo les dije, mi experiencia es esto y un par de tiendas, pero realmente no tengo esa prueba social para enseñaros y eso entiendo perfectamente, no os puedo poner aquí un presupuesto de tal y vosotros confiar porque sí. Entonces, lo que sí que os puedo dar es una prueba, o sea, un mes totalmente gratis y ya te digo que 100% no voy a perder mi tiempo y mucho menos voy a haceros perder el vuestro. Y a raíz de ese mes gratis, fueron muy buenos resultados los que obtuvimos en ese mes y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. A día de hoy llevamos ya más de 2 años y 10 meses trabajando juntos y hemos pasado de ese punto a una facturación ahora que está prácticamente en las 8 cifras, o sea que ha sido un camino que empezó en ese momento, ahí en mayo de 2021, con este cliente puntual. Pues genial esa reflexión, porque siempre hablamos o siempre hay controversia en empezar a trabajar gratis, ¿no? Pero se ve más cuando es un trabajador, ¿no? Un becario que decimos, un trabajador que empieza en restaurantes, muy famosos se han visto. Trabajar gratis, tal. También existen empresas o empresarios o emprendedores que tienen que hacer esa apuesta. Pero es que es muy sencillo, es que es la forma de garantizar el resultado, que es lo que importa. Es que me da igual tu currículum, me da igual de dónde vengas, te quiero dar la oportunidad. Claro. Pero, que no lo he mencionado, pero ¿por qué crees que ellos te eligieron, aparte de la prueba esa de resultado gratis, ¿por qué te eligieron a ti? ¿Qué vieron más? Yo creo que sinceramente, aparte de que obviamente en esa misma conversación les demostré que sabía, o sea, estuvimos analizando su estructura y demás, yo creo que fue la convicción que yo les mostré a ellos y la confianza que yo les mostré de que sabía que les podía conseguir esos resultados, porque yo lo sabía. O sea, yo sabía que eso lo podía conseguir. O sea, ellos al final lo que habían estado es haciendo campañas, obviamente no mal, pero de una forma bastante principiante, lógicamente, de alguien que no es especialista, no puede ser especialista en absolutamente todo. Entonces, ya viendo eso, yo sabía que 100% si ellos habían obtenido X resultados de esa forma, con todo lo que yo sabía y todo lo que yo ya había hecho y aprendido anteriormente con estos negocios, entre comillas, que había tenido, yo sabía que les podía obtener esos resultados. Y por eso mismo, yo creo que esa convicción de decir las cosas mirándole a los ojos y de verdad confiando en que eso va a salir, yo creo que es lo que en ese momento 100% les convenció. Eres el primer invitado que tenemos que aparece en la Wikipedia. Bueno, y sobre todo el motivo principal creo que, como bien has dicho, el fútbol que te ha ido posicionando. ¿Qué ha significado el fútbol? Has explicado cosas, pero ahora ya entendiéndote a dónde has llegado, ¿qué ha significado con 3 palabras el fútbol para ti?
Pues a ver, simplemente también por dar contexto, ¿no? A lo mejor a quien no lo sepa, justo yo, como tú bien dices, debuté en segunda división, estuve toda mi vida, como he mencionado, jugando al fútbol, fiché por el Getafe cuando llegué a Madrid y después me fui al Fuenlabrada, y fue en el Fuenlabrada cuando debuté en segunda división, porque, bueno, yo era tercer portero, vino COVID y los dos primeros porteros se pusieron malos en este caso por COVID y me tocó, o sea, me llegó la oportunidad y pude debutar y bueno, estaba en dinámica profesional y por eso tengo Wikipedia, que la verdad que también es bastante curioso y yo todavía me sigo riendo de eso, pero sí, tengo Wikipedia y como os he comentado, salía en el FIFA. A ver, cuéntanos lo del FIFA. Literal lo del FIFA fue una cosa bastante curiosa, la anécdota es graciosa. Nosotros subíamos 3 del filial a entrenar con el primer equipo y estábamos en dinámica normal con el primer equipo. Y uno de ellos, que es muy cachondo, me decía, ¿qué? Ahora que sales del FIFA, que vas de sobrado, no sé qué, no sé cuántos, pero riéndose. Y yo, bueno, mítica broma, dices algo exagerado para decir que voy sobrado. Bueno, total, seguimos normal, pasan 2 meses y un amigo me envía una foto de mi jugador del FIFA. Y yo me quedé como, hostias, que era verdad, que salgo en el FIFA. O sea, que literalmente lo que... No sé, yo soñaba con eso desde que era pequeño, de ser futbolista profesional. Siempre he jugado al FIFA, entonces el poder jugar con tu mismo jugador al FIFA, sin ir más lejos, que mi primo hiciese una carrera con el Fuenlabrada, lo llevase a Champions y jugase yo en el FIFA con Mbappé, es curioso, ¿no? Pero volviendo a lo que ha significado al fútbol, ¿no? Literalmente... Yo creo que representa la mentalidad que tengo a día de hoy. Sin más lejos, yo era portero. Entonces, por ejemplo, la primera palabra que se me viene 100% es responsabilidad y presión 100%. Es algo que define lo que yo hago actualmente. O sea, a mí cuanta más responsabilidad y presión tengo actualmente, más cómodo me siento con ello. Y eso 100% yo creo que me viene del fútbol, de haber tenido esa presión desde que tengo... literalmente 5 años. Lo segundo, 100% da sentido a mi infancia, o sea, bueno, mi infancia y adolescencia. Mi vida giraba alrededor del fútbol y como os he dicho, los estudios al final tenían que ser buenos, ¿no? Las notas de los estudios tenían que ser buenas para poder yo seguir haciendo lo que me gustaba, que era jugar a fútbol. Y después incluso te diría que era mi sueño. O sea, mi sueño desde pequeño era ser futbolista profesional. Y pues bueno, podríamos decir que en parte lo he podido conseguir y en gran otra parte no, porque actualmente no juego a fútbol, ¿no? Pero sí que 100%, como os he dicho, ha determinado cuál es mi personalidad a día de hoy al 100%. Y para mí el deporte de élite en cualquiera de sus modalidades es súper importante y que los niños desde pequeños puedan estar metidos en ese ambiente de disciplina, de responsabilidad, de trabajo, de cagarla y volver al día siguiente, de enfrentarte a muchas cosas que después en la vida adulta te ocurren. O sea, yo lo que veo es que yo he estado sometido a situaciones complicadas desde pequeño y mucha gente que después conozco, la primera situación complicada a la que se enfrenta es su primera entrevista de trabajo. Pues yo en la primera entrevista de trabajo muchas veces... Bueno, a ver, es verdad que por suerte no he tenido que pasar por ahí, pero es verdad que lo veo como una cosa más. ¿Por qué? Porque he pasado por tantos momentos complicados con el fútbol, de cagarla, de tener un fallo garrafal en un escenario increíble. Pues claro, todo ese tipo de cosas al final pues te ayudan a después enfrentar lo que es la vida real, porque es así. O sea, hay veces que te salen bien las cosas y otras muchas que no. Y el estar preparado como estoy actualmente para afrontar esas muchas que no salen como uno quiere, 100% me lo ha dado el fútbol, 100%. ¿Y qué te dijo tu entorno cuando decidiste dejar el fútbol? Pues mi padre me lo va a seguir recordando hasta que se muera. Bueno, porque sí, tu padre ha sido entrenador sí, y... Le encanta el fútbol, su pasión es el fútbol, que a mí también me encanta el fútbol, ¿no? Pero, a ver, es lógico, ¿no? Que veas que tu hijo, que está tan cerca, que hubiese sido tu sueño, por ejemplo, ser futbolista profesional, que tu hijo lo pueda tener tan cerca, pues es verdad que a él como que no lo acaba de entender. Pero es verdad que a mí también me costó muchísimo. Todo vino realmente porque, bueno, con la empresa empezó todo a funcionar relativamente bien,
tuvimos este cliente que era Scufes, empezó a funcionar bien. Después, por ejemplo, M Studios, que es una marca también parecida, son muy amigos entre ellos, también nos recomendaron y empezamos a trabajar con ellos. Empezamos a trabajar con varias marcas, sobre todo del sector de moda, varias tiendas online. Empezó a ir bien la cosa. Y justo ahí apliqué por aplicar a una beca de la universidad para irme a Singapur y me la dieron. Yo pensaba que no me la iban a dar y me la dieron. Y una vez me la dieron fue cuando me empecé a plantear el poder irme allí, aunque al principio ni mucho menos me planteaba el dejar el fútbol. O sea, yo quería irme allí a jugar a Primera División porque yo me iba un año y había hablado con gente de allí y el nivel de Primera División de allí era parecido a lo que era tercera por aquí, como mucho un equipo bueno de tercera, tal. Yo digo, bueno, me veo bastante capaz y lo teníamos todo más o menos hablado para que pudiésemos accionarlo. ¿Qué pasó? COVID de nuevo, tocando los huevos con otros brotes y tal, y en vez de irme un año me voy, o sea, me dicen que tengo que irme medio. Y ahí fue como, ya he decidido que me voy, ya tengo cosas también incluso para irme allí y demás, y no puedo estar en un equipo medio año aquí y después estar allí medio año. Era como, no cuadraban las fechas. Y ahí decidí que iba a dar o sea, no lo dejé realmente oficialmente ahí. Dije, voy a dar como un parón y me iré a Singapur. Y en ese parón, claro, donde puse el foco, porque yo seguía con la carrera, pero donde puse el foco fue en la empresa. Y la empresa poco a poco empezó a funcionar mejor. Contratamos a la primera persona, me fui a Singapur y por primera vez empecé a vivir lo que es una vida teniendo fines de semana, lo que es teniendo una flexibilidad muchísimo más grande por primera vez en toda mi vida a esos 20 años, 21 años. Entonces, claro, pasar a vivir eso y con una empresa que encima a mí me era muy gratificante todo el impacto que nosotros teníamos en las vidas y en los proyectos de estos clientes, fue como que encontré mi propósito más en la empresa que estaba construyendo en 21 Nova que en el fútbol. Entonces, pues sí, o sea, mi familia, especialmente pues eso, a mi padre, mi hermano, que son muy aficionados del fútbol, no lo entendían, muchos amigos tampoco lo entendían, incluso yo al principio tampoco sabía darles la respuesta correcta y yo me excusaba un poco en, bueno, he parado, no lo he dejado, pero es verdad que por dentro yo tenía la intuición de que lo que tenía que seguir era 21 Nova. Y como, bueno, justo leía eso que decía Steve Jobs, que al final no tienes que dejar que el ruido de los demás calle tu propia voz interior, o tú tienes que tener el coraje realmente de seguir lo que te dice tu corazón y tu intuición. Entonces, yo en su momento hice eso sin ser plenamente consciente de lo que decía Steve Jobs y mirando hacia atrás, sin duda, creo que ha sido una buena decisión, aunque el tema del fútbol todavía me sigue doliendo cuando voy a un campo de fútbol el ver a otras personas jugando y decir, ¡buah! Igual yo podría haber estado ahí, pero bueno, no se puede, creo que, tener toda la vida. No se puede tener todo. Hay que elegir. ¿Y qué hace especial tu agencia? Bueno, como yo os he dicho, 21 Nova es una agencia especializada en paid media, que es todo lo que es invertir en anuncios online para un sector e-commerce. También es cierto que dentro de ese sector e-commerce nosotros estamos especializados sobre todo en un sector más de moda, más aspiracional, con un componente estético importante. Entonces, ¿qué hace especial mi agencia? Uno, 100% es nuestro compromiso con la excelencia. O sea, para mí, un servicio que no es un 10 de 10 no se da. O sea, si nosotros ofrecemos un servicio es porque es un 10 de 10 y sé que es el mejor. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros, a diferencia de muchas agencias, siempre lo primero que miramos es por el cliente. Muchas agencias lo primero que piensa es cuánto es la rentabilidad que le genera ese proyecto antes de pensar cuál es la rentabilidad que ellos generan en el proyecto del cliente. Nosotros lo primero que siempre hacemos y evaluamos antes de empezar con cualquier cliente es cuál es el impacto que vamos a tener en este negocio. ¿Es lo suficientemente grande su impacto para que a consecuencia de ese impacto que nosotros le generamos va a tener impacto en un fee importante para nosotros? ¿Sí o no? Si la respuesta es que no, no trabajamos con ese cliente potencial. Si la respuesta es que sí, empezamos. Entonces ya de primeras nosotros filtramos o ayudamos a esos clientes en elegir si somos una opción correcta o no correcta para ellos. Y yo creo que también lo tercero, por simplificar un poco, hay otras muchas cosas, pero lo tercero yo creo que es, volviendo al inicio, esa tipología de clientes que nosotros trabajamos
mucho, es muy parecida en general. O sea, al final, cuando viene una marca en concreto, por ejemplo, ellos también buscan en sí casos de éxito que ya han ocurrido. Entonces, tú ves, por ejemplo, el caso de éxito de Scoofers o de M Studios o a lo mejor Pompey con los que trabajamos actualmente, pues te fijas en esos casos y dices, yo también quiero conseguir realmente lo que ellos han conseguido, ¿no? O quiero conseguir ese crecimiento que vosotros habéis conseguido con ellos. Entonces, ese hecho de nosotros focalizarnos en un nicho específico nos hace que conozcamos muchas peculiaridades de ese mismo nicho y sepamos por qué retos ellos pasan, como por ejemplo expandirnos a otros mercados, ir internacionalmente, por ejemplo, a Estados Unidos o a mercados europeos del norte de Europa. Todo ese tipo de cosas, por ese proceso ya hemos pasado con diferentes clientes. Entonces, cuando nos viene otro que tiene exactamente los mismos retos, yo ya sé cómo lo tenemos que hacer y yo ya sé cómo lo tenemos que conseguir porque ya lo hemos conseguido. Entonces, esas serían, yo creo, las 3 cosas principales. Y aclarando ahora esa visión que tienes de pivotar y elegir otro tipo de clientes o tener claro cuál es ese target tuyo, si decidieras otra vez empezar de nuevo, ¿vale? ¿Qué pasos darías? ¿Vale? Porque he visto que esta reflexión que has hecho última es por aprendizaje que has tenido. Sí, correcto. Si tuviese que empezar de nuevo, sin duda, lo que no hubiese esperado desde ese octubre de 2020 a mayo de 2021, no hubiese esperado tantos meses en ofrecer a un cliente que de verdad yo confiaba en él, o sea, de haber identificado proyectos que a mí me gustaban y haberles ofrecido pruebas gratis.